Hay muchos estudios que están saliendo, tanto en México como alrededor del mundo, sobre todas las secuelas, todas las consecuencias que ha traído el COVID. Cómo está cómo está afectando el aprendizaje de niños, niñas, jóvenes. Eh, qué tanto no están funcionando los sistemas de educación a distancia, qué tanto no están deprimidos los niños, qué tanto la gente está enfermando de otras cosas, qué tanto las empresas están decidiendo dejar sistemas híbridos o no sistemas híbridos para que la gente ya no vaya 5 o 6 días a la semana a la oficina, sino nada más unos cuantos días. O sea, aquí va a haber un cambio hasta de civilización debido a la pandemia. Pero tú traes un dato y traes una serie de datos, Félix, sobre depresión y suicidio. Sí, fíjate que mucho se ha hablado de los problemas de salud mental que esta epidemia ha provocado a nivel global. Y una de las consecuencias de esta pandemia es el incremento en el estado de ansiedad, en los estados de depresión, sobre todo por el encierro, por la pérdida de familiares y amigos, por padecer la enfermedad, que además tiene muchas secuelas, como ya lo hemos hablado muchas veces, sí, por las consecuencias económicas de esta tragedia, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay muchos estudios que estiman que las tasas de depresión llegaron en promedio a nivel global al 28% de la población, después de haber estado en un promedio de 9% antes de que hubiera pandemia. Imagínate. O sea que se duplicaron. No más, casi se triplicaron. Es decir, estaban en el 9 y ahora ¿en cuánto están? 28, 21% más. Pues sí. ¿No? O sea, es una cantidad bárbara. La Organización Mundial de la Salud señala que cada año mueren más o menos 800,000 personas en el mundo por suicidio. Pero el suicidio es multifactorial. ¿Cuántas otra vez? 800,000 personas. Wow. En el mundo. Pero este es un tema multifactorial porque intervienen o quienes deciden quitarse la vida, es por muchos factores: psicológico, biológico, emocionales, sociales, culturales, etcétera, 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 ¿no? Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. Esto se traduce en una tasa de 10.6 suicidios por cada 100,000 habitantes, esto a nivel global. En los países desarrollados, por cada 3 hombres que se suicida una mujer. Y en los países en vías de desarrollo, por cada mujer que se suicidan 1.5 hombres. Ahora, aquí viene el ingrediente de la pandemia. Pero ¿qué tanto ha influido la pandemia? Porque a lo largo de este poco año y medio, más o menos, se ha dicho que mucho, que poco, realmente no ha habido muchos estudios. Pero ahora The Lancet, que es una publicación muy prestigiada, utilizó números de 21... Es una revista británica especializada en temas médicos. Médicos, así es. Esta junto con el New England Journal of Medicine, las dos revistas médicas más prestigiadas del mundo. Del mundo, así porque es. Las vacunas, si no tienen el aval de una u otra publicación, están fuera. Ahora, esta revista utilizó números de 21 países, incluido México, bien. De los números de suicidios durante la pandemia, al menos en 2020. Habría que actualizarlo a 2021, pero bueno. Estos números los revisaron para ver si se mantuvieron, si se incrementaron, si decrecieron. ¿Cómo va México? México tiene una tasa de 5.1 suicidios por cada 100,000 habitantes. Esto es debajo de la media. Ahora, la tasa es de 8.5 si hablamos de hombres o de 2.3 si hablamos de mujeres. Lo grave es que la cifra se ha incrementado casi 1000% en los últimos 37 años. 1000%. De cada 10 suicidios en México, 8 son hombres y 2 son mujeres. ¿Cuáles estados tienen las mayores tasas? Chihuahua con 11.4, Yucatán, Aguascalientes, Campeche. Campeche ya lleva muchos años con problemas. Campeche lleva, de que yo me acuerdo, casi más de 10 años con problemas. Colima, Guanajuato y Quintana Roo, en ese orden. Ahora, aquí viene el tema, los adolescentes y los niños. El suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años y la quinta causa de muerte en menores de 15 años. Wow. Y entonces los papás se preocupan, pues, ¿qué debo de fijarme? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuáles son las alertas? ¿En qué me fijo? Si el adolescente o el niño hace afirmaciones suicidas, si conversa, escribe o dibuja mucho sobre la muerte, si empieza a regalar sus pertenencias de la nada,
si se aleja de sus amigos y de familiares, si tiene comportamiento agresivo o hostil, si descuida su aspecto personal, si se escapa del hogar, si tiene un cambio brusco de personalidad, de alegre a callado, por ejemplo. Y también hay que decirlo, de repente no presenta ni uno de Nada, estos hay veces señales, que ¿eh? no, sí, hay veces que no Después te pasa dicen, nada. pero era un chico, era una Alegre. persona totalmente normal, porque hay gente que no exhibe estas conductas. Así es. Hay que estar cerca de ellos, pero si hay chicos con historial de depresión o con historiales de abuso sexual o psicológico, historial de el bullying, por ejemplo. El bullying es una causa, hay que estar cerca de los hijos y enterarse de lo que pasa, que luego no es tan fácil, ¿eh? A ver, pero entonces, nomás para regresar al tema. Ajá. ¿Está peor? ¿Está igual? ¿O realmente no hay un cambio? Pues fíjate que no hay tanto cambio, se mantiene igual. Hay países inclusive en que la tasa decreció a raíz de la pandemia. Es decir, a la pandemia no se le puede achacar un incremento en los suicidios, por lo menos en los 21 países en los que The Lancet hizo el estudio, que en América Latina incluye Chile, Ecuador, Perú y México, esos 4 países. Pero en México se mantuvo la misma tasa realmente. Se mantuvo la misma tasa en México, que la verdad, para quienes tengan estos problemas, hay opciones como la línea UAM, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que tiene teléfonos, o la atención psicológica a distancia de la UNAM, para quien quiera tenga un problema y lo pueda atender vía telefónica. Una pregunta. Carlos. Has hablado con números muy interesantes. Has hablado del qué, pero tenemos que hablar del por qué, de las causas. Ese es el punto. Porque todo proviene de las familias disfuncionales. Y en el mundo, quien te diga que tiene una familia funcional, te está mintiendo, ¿eh? Ay, la mía es bien funcional. Y sí, la tuya, Carlos, tenemos que hablar del tema, de las familias disfuncionales. La de Carlos es requete funcional. No, es que tenemos que hablar de las familias disfuncionales. Es que como lo mencioné al principio, es multifactorial. Es que la verdad es que no hay familia totalmente funcional, Carlos, te lo voy a decir. Así es. Pero también no estamos hablando de que no hay una epidemia de suicidios en México, ni entre jóvenes ni en adultos, todavía. Hay países que registran altas tasas de suicidio. Japón, por ejemplo, hay los países de lo que fue la cortina de hierro para atrás de la cortina de hierro. Hay países que hay más suicidios. ¿Hay estados en México? Tal vez porque la mentalidad mexicana somos más resilientes ante la adversidad. Hay algo, no soy experto, no soy psicólogo, no voy a aventurar una explicación, pero vamos a buscar, y esto nos va a ayudar doña Francine, vamos a buscar un experto que nos diga por qué en México la pandemia no ha ocasionado el fenómeno de suicidios crecientes como en otros países. Sí, y además en México hay estados en los que desde hace mucho tiempo, sobre todo entre jóvenes, sí hay focos rojos que se han ido atendiendo. Te digo que uno de esos estados es Campeche. O sea, ¿cómo sabes que se está atendiendo? Porque yo, te recordarás, hace algunos años estuve en el INJUVE y me tocó atender ese tema con María Elena Medina Mora del Instituto Nacional. Pero eso ya era un gobierno del PRI, era decadente, no era del PRI. Eran neoliberales, más para atrás. Que no hicieron nada. Aclárale, Félix. Era un poquito más para atrás, Siempre ha sido del PRI. No. Siempre fue del PRI. Bueno, sí. El estado de Campeche sí, pero sí realmente sí se buscó atender y por eso fuimos yo estaba en el INJUVE, que era nacional, y fuimos con María Elena Medina Mora a ver qué se podía implementar para el estado de Campeche, porque estaban muy preocupados por el tema de los suicidios en los jóvenes. Es que el problema en Campeche, según lo que yo viví, que viajé durante mucho tiempo a ese estado, es que no hay nada que hacer, nada más que tomar y hasta ahí, no había cines. O sea, yo ahorita estoy haciendo un análisis de lo que son los niveles educativos, porque para que una ciudad sea competitiva, tiene que tener altos niveles educativos, sí. No es competitiva. La mayoría de las ciudades mexicanas tienen muy bajos niveles académicos de instrucción, aunque tengan muchas universidades, lo que sea. En México, comparado con otros países, está muy bajo, pero alguien podría decir países que tienen gran desarrollo
¿Japón? económico, también están dando tiros en Japón, mi querido Carlos. A veces Sí. tampoco hay mucho que hacer en pueblitos chicos de Japón y se suicidan más que los de México. Ahí En hay fin, una epidemia es preocupante. cosa de analizar. Bueno, ya nos tenemos que ir. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.